Aguas de Vida presenta su programa local. Por la gracia de Dios y en su misericordia, vamos a ocuparnos este día del tema maravilloso que titulamos Excelencia del Evangelio. Conviene recordar, teniendo bien en claro, que Evangelio significa buenas noticias, buenas nuevas. Claro, se refiere a lo bueno que se recepciona como información con respecto a algo y de alguien, por lo que es y por lo que hace. Por supuesto, de ello se origina el significado del bien que uno lo recibe como información, como noticia, como nueva, buenas nuevas. Ahora, lo importante del Evangelio y lo que hace para que realmente sea excelente es que es un bien producido directamente por Dios. No es algo que depende de Dios, como todas las cosas que existen son producidas por Dios en segundo orden. Pero el Evangelio es hecho por Dios. Dios es su autor en modo directo y exclusivo. Él es el que, por lo que es Él y por lo que Él hace y por lo que Él hizo, produjo el Evangelio. El Evangelio es lo que Dios es y lo que Dios hizo. La palabra de Dios en 1 Corintios dice que el Evangelio consiste de que el Señor Jesucristo fue muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Bueno, el apóstol inspiradamente nos enseña que eso es el Evangelio. Esa buena noticia de que el Señor Jesucristo murió y resucitó y que en ello destruyó como dice la Biblia, quitó de en medio el pecado. Bueno, por supuesto no hay mejor noticia que eso para el alma que hubiera quedado condenada al juicio eterno de su pecado, de no haber estado de por medio el beneficio del Evangelio. El Evangelio es lo que salva, por lo que hizo el protagonista, el autor de él. Ahora, el autor de él es el Señor Jesucristo. Y es importante, y es hermoso, es glorioso, es perfección cristiana, saber que el Señor Jesucristo es Dios mismo. La palabra de Dios en Juan 1 al 3, lo indica al Señor Jesucristo como verbo en el sentido de que resulta ser la expresión, el pensamiento, la esencia y la acción de lo que corresponde a la deidad. Por lo que dice Hebreos capítulo 1, versículo 3, se entiende que el Señor Jesucristo es, como decir, la expresión de Dios en el ámbito local, expresada, pronunciada y activada dentro de los límites de una circunstancia de tiempo y espacio, pero es Dios, el Verbo. Juan dice que el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Y Hebreos 1:3 dice que Él es el resplandor de la gloria de Dios. Y Juan 1:18 dice que a Dios nadie lo vio jamás, pero que el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Cuando Juan escribió, estaba el Hijo en la gloria con el Padre sentado en su trono, y Juan, el apóstol, dice que Él lo dio a conocer. Lo cierto es que no resulta posible conocer a Dios, ni mucho menos verlo a Dios,
a no ser mediante conocer y ver al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es la expresión sustancial, localizada, visible, materializada de Dios. Por eso cuando Felipe preguntaba al Señor pidiendo que le mostrara el Padre, en Juan capítulo 14, el Señor se sorprende preguntándole: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. Jesús le dice a Felipe, Jesús, tanto tiempo, dice el verso 9, que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? De modo que Felipe estaba pidiendo una cosa como pedir que se moje el agua, o como pedir que se produzca la invisibilidad del aire. Una cosa que no tiene sentido, una cosa que resulta totalmente imposible, que no está dentro de lo que es real. No es posible ver a Dios, porque Dios se hace visible en Cristo. Es decir, Cristo es la manifestación visible de Dios. Él es el Verbo. Todo esto es algo que aparece a través de toda la Biblia. Por algo dijo el Señor: escudriñad las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Hay mucho para hablar de esto. Es extenso el tema, es maravilloso, y el volumen sagrado de los 66 libros se encuentran cargados de este testimonio que ilustra, probándonos con toda claridad, que Dios existe en 3 personas y que cada una de las personas resulta ser en esencia Dios, en plenitud Dios, en eternidad Dios y en cualidad divina total Dios. Por eso la Escritura dice que en el Señor Jesús habita, mora corporalmente la plenitud de la deidad, tanto que en Él está todo lo que está en Dios, nada falta de lo que Dios tiene y que le pertenezca a Él. Él con toda esa razón llegó a decir: todo lo que el Padre tiene es mío, es mío. Y diciendo que el Espíritu Santo tomaría de Él y nos lo haría saber. Se refiere a los atributos, a las glorias divinas que le son propias. También el Señor dice en el capítulo 17 de Juan: todas mis cosas son tus cosas y he sido glorificado en ello. Ambos comparten todo y ambos actúan haciéndolo todo. Es el misterio de la naturaleza divina. Bueno, ni siquiera nosotros mismos nos entendemos, nos conocemos. ¿Y cómo pretenderíamos interpretar conociendo a Dios? Porque la Biblia dice que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y la palabra de Dios establece que el ser humano es un ser también tripartito, como Dios. Tenemos 3 entidades en nosotros que actúan funcionando cada una en sus respectivas funciones diferentes, pero que sin embargo constituimos una sola persona. La palabra de Dios habla que consistimos de cuerpo, lo que se ve, alma, lo que se siente, y espíritu, lo que se sabe. La sabiduría. Bueno, también Dios está compuesto de 3 entidades, y cada una de esas entidades resultan ser la deidad, tanto que cada uno de nuestra
elementos que constituyen nuestra persona, resultamos ser nosotros. Alguien que ve nuestro cuerpo dice allí va fulano. En la eternidad, cuando estemos separados del cuerpo, diríamos en el estado intermedio antes de tomar el cuerpo por resurrección, tendríamos la identidad de ser las personas que lo fuimos siempre. Y sin embargo, somos entidades diferentes. Pablo, hablando de las experiencias espirituales que da como don el Espíritu Santo, dice, mi espíritu ora y mi entendimiento está sin fruto. De modo que en la experiencia del don de lengua por el Espíritu Santo, es el Espíritu el que ora, pero sin embargo la mente está sin fruto, no tiene absolutamente receptividad de lo que el Espíritu está disfrutando. En el mismo ser, en la misma persona, hay dos experiencias diferentes por las dos entidades que lo componen, siendo una sola misma persona. Y el apóstol explica esto. Y cuando Pablo fue arrebatado al tercer cielo, él dice que no sabe si fue con el cuerpo o fuera del cuerpo. En el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. De modo que el ser humano es una creación hecha por Dios a la imagen suya. Dios también, en modo parecido, resulta ser el eterno Dios de la triunidad existiendo, y es así que cada una de esas personas tienen sus respectivas funciones, y así el Verbo se encarnó, como dice Juan 1:18. Segunda Pedro 1:1 nos habla del Señor Jesucristo como Dios. Dios, dice Segunda Pedro 1:1, dice, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. En este versículo el apóstol dice que nuestro Dios y Salvador Jesucristo. No dice nuestro Dios y el Salvador Jesucristo como que fueran en funciones diferentes, separadas. Él está refiriéndose a una sola identidad. Dios y Salvador Jesucristo. Por eso también Tito 2:13 dice nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hebreos 1:6 también tiene este mensaje. Y 10 al 12 de Hebreos 1 también. Romanos 9:5 dice que Él es Dios sobre todas las cosas. Dios sobre todas las cosas. Y la creación está hecha por Él, y a su vez la atribuye a Dios. Y nos aparece un poco clarificado esta realidad cuando aparecen los términos en pluralidad refiriéndose a Dios. Hagamos, término plural que se aplica a la deidad única. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, en Génesis 1:26. Y después dice, y creó Dios al hombre. De modo que es Dios creando, y dice, hagámoslo. Y así hay varias, falta el tiempo para presentar esta bendición de la pluralidad. En Apocalipsis 22:16 dice, raíz y linaje de David. Raíz es lo que sustenta, según Romanos 11:18, y linaje es un derivado, una consecuencia, un linaje humano. Él entonces es el creador que sustentó a David, pero a su vez es el humano que nació de la descendencia de David. Claro, Él es el Dios hombre. De todo esto aparece en las Escrituras un testimonio claro. Por eso Él reclama la honra, establece la bendición de que todos deben honrar al Hijo como honran al Padre. De no haber sido Dios, Él, sería eso una pretensión blasfema.